Mateo 22:1. Dice así la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. Y vino a sus siervos y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas estos no quisieron venir. Verso 4. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros, más osados, tomaron a los siervos, los asentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, justamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarlo las tinieblas afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bien, entonces estamos hablando, vamos a repasar. Ya dijimos quién eran los personajes, ¿verdad? Dijimos que el Padre representa a Dios, ¿ya? La fiesta del bodas es un símbolo del eterno gozo que tendremos para siempre jamás al unirnos con Cristo en la fiesta de bodas, ¿ya? Que es un evento que se preparará en el futuro, ¿ya? Bueno, después dijimos que los siervos que fueron a invitar a los invitados a la boda fueron todos los profetas de Dios desde Abel, que fue muerto, ¿ya? Y fue invitado el pueblo de Israel completo, pero el pueblo de Israel no aceptó la invitación. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 11, que el Señor a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿ya? Entonces ellos rechazaron al Señor, ¿ya? Y de ahí que se generan estas parábolas, ¿ya? Y entonces dice que Dios destruye la ciudad y destruye a todos los homicidas, ¿ya? Así que
Bueno, ya estuvimos viendo que cuáles fueron los primeros siervos que vinieron a predicar el evangelio, fueron los profetas. ¿Ya? Nunca les hicieron caso, la gente escuchaba palabra de Dios como el diablo. La gente le entra por aquí y le sale por allá. Escuchaban palabra de Dios, escuchaban palabra de Dios y menospreciaban la palabra de Dios. El Padre dice, va a hacer una gran boda, va a ser la unión eterna, y no le hicieron caso. Y ¿qué es lo que hicieron? Los siervos estos que mataron a los profetas, los afrentaron. No sé si ustedes se acuerdan quiénes fueron los otros siervos que vinieron después. ¿Alguien se acuerda? Después de los profetas vino los apóstoles de Jesucristo. ¿Ya? Y siguieron invitando a las bodas. ¿Y cuál es la invitación? La misma del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Qué vino predicando Juan el Bautista? El arrepentimiento del pecado. ¿Qué predicó el Señor? El arrepentimiento del pecado. ¿Qué predicaron los apóstoles? El arrepentimiento del pecado. ¿Ya? ¿Y qué le hicieron los apóstoles? Bueno, estuvimos leyendo que Herodes tomó a Jacob, el hermano Juan, y lo mató. Después tomó a Pedro, seguramente para matarlo, y el Señor no lo libra, también lo hubiera matado. Pero apareció un ángel y lo libró. Y a la final, cuenta la historia secular que todos los apóstoles fueron muertos por causa de Cristo. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los apóstoles? Invitando a las bodas. ¿Y por qué la invitación de Dios es tan desagradable al mundo? Porque hay que predicar el arrepentimiento de pecado. Hay que predicar que el pecado hay que dejarlo afuera. El día que esta iglesia deje de predicar el arrepentimiento de pecado, ese mismo día estamos poniéndonos de parte del enemigo. ¿Ya? Y aunque queremos con una persona que escuche ese mensaje y esta persona sea un pecador arrepentido, que deja su pecado y se vuelve a Dios para que Dios le dé poder, entonces hasta ese momento estaremos bien. Pero ¿qué pasa? Que los apóstoles predicaron el arrepentimiento del pecado. ¿Y qué les hicieron? Los mataron. Ahí quedamos nosotros. Estuvimos leyendo, que es una parábola muy profética, porque dice que cuando el rey vio lo que le hicieron a sus siervos, ¿qué es lo que hizo? Destruyó a los homicidas. Los mató. ¿Y qué más hizo? Destruyó la ciudad. ¿Ya? Y por eso decimos que es una parábola profética, porque esta es una de las profecías que 70 años después, más o menos, como unos 30 años después, unos 40 años después, que el Señor dijo esa profecía, se cumplió lo que dijo Dios. Mataron a sus siervos, entonces Dios destruyó Jerusalén. Por eso que el Señor Jesucristo se paró sobre Jerusalén y lloraba al Señor, lloraba. Pues el Señor llora cuando no le escuchamos. El Señor siente en su corazón cuando no le creemos. Y Él decía, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. ¿Cuántas veces os quise, dice, juntaros como la gallina a los polluelos debajo de sus alas, dice, y no quisisteis? Por tanto, dice, vuestra ciudad será dejada desierta, y levantarán vallado y balanza contra su ciudad. Y eso se cumplió, esa palabra de Jesucristo se cumplió puntualmente el año 71 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano manda al general Tito, que después fue emperador de Roma también, sitió Jerusalén, la destruyó, la quemó completamente, no dejó piedras sobre en Jerusalén, y él mostró, Dios, que Dios no es puro caña de azúcar, como predican por aquí, que Dios es amor, y que Dios es amor, y que amor, y puro amor, y peace, and love. No es así. La Biblia nos enseña que Dios es amor y fuego consumidor. Eso tampoco le gusta al mundo. Por ejemplo, cuando hay un terremoto o algo, dice, sí, a lo mejor, Dios, ¿por qué aprendiste esta cosa? Dios, así. ¿Ah? Y nadie dice nada cuando la gente está pecando. Estamos ya parecidos a los días de Sodoma y Gomorra con la inmoralidad que hay en el mundo, las muertes, los asesinatos, las coimas, los robos. ¿Estamos mal? Entonces, no, porque Dios no puede hacer eso.
Y que a algún cristiano se le ocurre decir, oye, esa persona no pensaron en el justo juicio de Dios. ¡Ay! Se baja la vestidura, ¿cómo pueden decir eso? ¡Ay, que mataron a los cristianos, que mataron a los cristianos! Así son. Pero digan lo que digan, Dios es amor. Pueden estar unos cursos acá. Pero además Dios es fuego consumidor. Dice que el Padre se enojó tanto cuando vieron lo que hicieron con sus siervos, que destruyó la ciudad homicida y destruyó a sus homicidas. Y Dios dejó un precedente de que Él no es solamente chocolate, caña de azúcar y mermelada. No es así como el mundo dice, porque eso es lo que dice el mundo. Yo estoy refiriendo lo que dice el mundo. No es así. Dios es amor y fuego consumidor. Y Dios dejó un precedente histórico hasta el día de hoy. Dios tomó este pueblo injusto, este pueblo que no reconoció a Jesucristo y lo esparció por todo el mundo. Lo sacó. Lo vendieron como esclavos. Y murieron muchos ahí. Solamente con la misericordia de Dios quedan remanentes judíos. Los judíos creo que son menos que los chilenos. Chile es un pueblo milenario, porque han sido diezmados. En la Segunda Guerra Mundial mataron 6 millones de judíos. Cuando alguien quiere perseguir a alguien, dice, mira, los judíos vayan detrás de ellos. Hay muchas palabras ofensivas en el lenguaje mundial que es contra los judíos. La palabra que jodido, esta persona es una palabra contra los judíos. Entonces nosotros no deberíamos repetir esta palabra. ¿Ya? Hay desprecio contra el pueblo judío. Hoy día más que nunca, todas las naciones, cuando hubo el conflicto de Israel contra la Palestina, cualquier presidente que quería hacerse famoso hablaba contra los judíos. Hasta Evo Morales, presidente boliviano, empezó a decir, no, que los palestinos, que los judíos malos. Este centroamericano, ¿cómo se llama? No, el de Venezuela. ¿Ah? Los judíos, los malditos, llamativos, los judíos, porque todo el que quiere llamar la atención va contra el pueblo de Dios. Y contra lo que Dios ha movido en la Biblia. Sin embargo, Dios dejó un precedente histórico. El pueblo judío no recibió al Señor. Y el Señor se enojó. Se enojó mucho. Y le dijo al mundo, miren bien, ¿quién soy yo? Yo soy un Dios justo. Yo soy un Dios que no solamente hago cosas de amor, sino que también hago justicia. Y dentro de mi justicia está lo que yo hago. Estuvimos viendo algunos versículos, vamos a repasar para meternos en el tema nuevamente. Y podríamos repasar la profecía del Señor, la leímos. Vamos a leer la profecía del Señor, es importante, no la busquen. Dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué lloró el Señor Jesús sobre ella? Porque la gente menospreciaba la palabra de Dios. Porque ese pueblo no quiso creerle a Dios ni arrepentirse. Entonces lloró sobre ese pueblo. Versículo 42 diciendo, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, que es el día de tu paz, más ahora, esta casa será desierta, será todo descubierto de tus ojos, dice, porque vendrán días sobre los cuales, etcétera, etcétera, y habla de todo el juicio que va a haber sobre Jerusalén, todo lo que le va a suceder. ¿Ya? Y versículo 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así como hubo una profecía para Israel, hay una profecía para todas las personas que menosprecian la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es menospreciar la palabra de Dios? Es escucharla y no ponerle una atención verdaderamente a lo que le está diciendo.
Estos versículos los estuvimos leyendo, quisiera que lo metamos un poquito, para predicar un poquito esta mañana, además del amor de Dios, de su paciencia, de su misericordia. ¿Quién es Dios? Y también, de cierto modo, para que nosotros aprendamos mejor a predicar un poquito mejor el Evangelio, ¿ya? Por ejemplo, en Isaías 34, versículo 2, dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones. ¿Saben ustedes que la Biblia dice eso? Jehová está enojado contra Argentina, contra Venezuela, contra Chile. ¿Y saben ustedes por qué está airado? Porque es un Dios fuego consumidor y está dando una advertencia. El Evangelio, además de ser un mensaje de amor, es una advertencia última de Dios. En Zacarías, capítulo 1, versículo 15, dice, y estoy muy airado contra las naciones. Eso dice el Señor. Estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. De lo único que se supone los pueblos, ¿cuánto es el crecimiento? ¿Cómo le llaman el crecimiento? ¿Cuánto crecimiento tuviste este año? ¿Cuánto vendiste? ¿Cuántas ganancias tuviste? ¿Ah? Y invirtamos todo en consumismo y pasémosla bien. ¿Ya? Sin embargo, Dios dice, estoy muy enojado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, el Señor tiene grado de enojo. Cuando hay poco pecado, el Señor está enojado poco. Pero a medida que el pecado crece, Dios se enoja más. Cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron mi mal. A esta altura Dios está muy enojado. Estamos llegando ya a casi lo último de los tiempos. Y los pecados que está haciendo la humanidad suben de plano a la presencia del Señor. Y la presencia de Dios tiene un límite. Por eso dice el libro de Romanos que no ignoráis que la paciencia de Dios nos debería guiar al arrepentimiento. Más por vuestro corazón endurecido, dice, estamos expuestos a la ira de Dios. Salmo 7, versículo 10, dice, Dios es juez justo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó predicar esta palabra? Juez, castigo, Dios, qué padre. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó esta palabra? ¿Ya? Yo estoy, pero feliz que la iglesia esté llena. Ojalá que fuera más grande esta iglesia. Tuviera la gente lo que viene a la iglesia porque juicio fome, diciendo, se dice que la tierra. No lo dijo el Papa el otro día, ¿ya? Pues sin embargo dice el Salmo 7, versículo 10, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío. ¿Qué más dice? Todos los días. Tengamos mucho cuidado, hermano, cuando nosotros vamos a predicar el evangelio de love and peace. ¿Ya? Ay, que Dios te ama y tiene un propósito contigo y que te llama y te quiere. Ay, te pongo un versículo que te diga la iglesia. No, hermano, no es así el evangelio. Es verdad que Dios ama, no es mentira. Es verdad, pero la verdad es que Dios está dispuesto a perdonar la iniquidad. Que no la va a pasar por alto. Por eso que dice que Él está airado contra el impío, contra el pecador, todos los días. Yo no puedo decir un pecador, mira, Dios te ama, pero aprovecha ese amor, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Por eso que rechazaron al Señor ellos esta vez. Muy bien, sigamos adelante con la parábola. Hasta ahí llegamos. ¿Ya? Quedan algunas cosas interesantes de esta parábola. Y vamos nuevamente al capítulo, ¿cuánto era? Capítulo 22 de Mateo. Y vamos a ver, ya pasamos toda la primera parte y vamos a la parte que nos tocaría hoy día. Perdonen la introducción, fue un poquito grande, pero parece que era necesario. Versículo 7 dice, al oírlo, el rey se enojó y enviando a sus siervos destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hay un precedente. Como le dije, el precedente del pueblo judío que pasaron 1800 años fuera de su nación,
perseguidos y diezmados hasta el día de hoy. Ellos volvieron y todas las naciones quieren comerse a los judíos. Y no tienen el apoyo de Dios porque Dios se desentendió del pueblo judío por un tiempo. Y hoy día estaba predicando a llamamiento para formar la iglesia. Versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Todos los judíos que rechazaron el amor de Dios, que no se quisieron arrepentir de sus pecados para hallar misericordia, no fueron dignos. Y Dios los desechó. ¿No les dice algo eso a ustedes? ¿No nos habla un poco del carácter justo de Dios, que no permite el pecado para siempre? Versículo 9. Y pues a las salidas de los caminos y llamar a las bodas a cuantos halléis. ¿Quién aparece ahí? ¿Quién está aquí ahora? ¿Quién está? ¿Estoy yo? ¿Estás tú? Aquí aparece la iglesia. ¿Ustedes se fijan en el contexto histórico que nosotros aparecemos? Entonces Dios está diciendo por medio de nosotros, está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Arrepiéntanse pues. Dejen su pecado, dejen impío su camino y vuelva a ser hombre malo en sus pensamientos y hallará misericordia y Dios será amplio en perdonarlos y en tener de ellos misericordia. Pero aquí estamos nosotros, nuestro contexto histórico es un contexto severo. Nosotros tenemos todo el peso de la historia de cómo Dios ha dicho cómo es Él. Vinieron los profetas por miles de años, desde Abel. Llegaron los profetas a Jerusalén. Dios ejecutó juicio, decretó no dignos a aquellas personas que no se arrepintieron, y entonces aparece la iglesia en la palabra. Vayan a la salida de los caminos. Me gustaría quedarme 5 minutos callado para que meditáramos esto y reflexionáramos, pero será mucho tiempo. Son 5 minutos menos de mensaje y reloj avanza. Pero meditemos en su casa, ¿ya? Meditemos profundamente la palabra que dice aquí el padre de familia, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, a la iglesia, después que fue destruido Israel, después que fueron declarados no dignos, ¿qué estamos predicando nosotros, hermanos? Tenemos miedo de hablar de pecado, de arrepentimiento, tenemos miedo de decirle que deje limpio su camino. ¿Qué es el Dios que estamos predicando? Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. El día del gozo eterno. Cuando pecadores como nosotros arrepentidos estemos eternamente en la presencia del Señor para unirnos para toda la eternidad. Pero no solamente nosotros, dice, más los que fueron convidados no eran dignos. Tengo una persona aquí que no conozca al Señor, yo te pregunto, ¿eres tú digno de entrar a la boda? No digas, yo soy digno porque soy malo, no soy malo, no hago mal a nadie, soy un buen padre, un buen hijo, pago mis impuestos, nunca robo, nunca miento, no me digas así. La persona digna es la persona que se arrepiente de sus pecados y cambia por el poder de Dios, creyendo que Dios lo puede cambiar. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Versículo 9. Esto es a los siervos, a la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? ¿Quiénes presentados en la avenida al paraíso número? ¿Me van a decir que todavía no hace el número de la iglesia? ¿Qué número tenemos acá? 753. ¿Quiénes presentados en el 753 de la avenida al paraíso?
vengan las reuniones, gócese del Dios tan grande que tiene y esperemos que Dios castiga a los impíos. No dice así. Dios nos envía. ¿Ya? Dice, vamos a la salida de los caminos.